Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Radio Universidad de Salamanca y a este espacio Todos son los libros su libro, un espacio de reseñas literarias que dirige Alberto San Segundo. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo no sé si con el primer resfriado del invierno. No tanto resfriado como las mascarillas. Las mascarillas me generan, como estoy muchas horas con clase, las mascarillas me dan alergia y entonces sí acabo, que no se sorprenda al oyente si interrumpo para estornudar un par de veces. Pero no, por lo demás no. Yo ya estoy vacunado de la gripe, no digo que esté exento de ella, pero en principio confío en librarme. Bueno, yo decía solamente resfriado, la gripe es un poquito más grave, un poco resfriado, sí que te notaba, catarrado sería la palabra. Bueno, Alberto, que qué bien, además, porque ya la semana pasada nos prometías que nos ibas a traer pues, a un escritor pues, muy conocido en Salamanca, muy querido en Salamanca, pero bueno, además muy famoso también a nivel nacional por este efecto, ¿no?, que tiene la tele, multiplicador en cuanto a hacerse famoso se refiere. Don Gonzalo Torrente Ballester, que es precisamente el autor del que vamos a hablar hoy y de su obra, yo creo, más conocida, Los gozos y las sombras. Así es. Estaba pensada la emisión para el mes de junio y por las razones obvias que todo el mundo conoce tuve que posponerlo y entre unas cosas y otras no he ido encontrando encaje en otra fecha hasta el día de hoy, ¿no? Porque es que el 13 de junio de 1910 nació Torrente Ballester y con esa excusa, los 110 años de su nacimiento, yo había pensado pues, dedicar el programa a Torrente, como digo, a mediados de junio. Ahora encaja, porque no querría que hubiera terminado el año sin que apareciera Torrente Ballester, el año de su tan redondo cumpleaños, digamos, de tan redondo aniversario. Pero es que además encaja por otro motivo que ya venimos marcando, otra pauta desde hace unas semanas, que es esta idea de, bueno, por un lado las vacaciones, con más tiempo de descanso, y por otro lado, no tan agradable, la opción de quizá un confinamiento, o sin hablar de un confinamiento, la situación en la que ya estamos viviendo, con menos posibilidades de ocio en la calle, y por lo tanto, bueno, quizá todo ello son circunstancias que no son queridas, pero que en cualquier caso pueden provocar como efecto secundario benéfico el que tenemos más tiempo para leer, ¿no? Y entonces aquí encaja también esa pauta, como digo, de libros extensos o incluso de, en algún caso, varios libros, varios. Recuerdas los oyentes que la publicación de la semana pasada de Fortunata y Jacinta se había publicado originariamente en 4 tomos, son libros voluminosos. Así ocurre también con Los gozos y las sombras. En mi intención inicial quería haber hablado de los 2 libros que a mí más me han gustado de Torrente, que son el de Los gozos y las sombras, claro, y de la saga Fuga de JB, pero no he tenido tiempo de releerlo. Lo leí de muy joven y tenía intención, porque me había entusiasmado. Entonces, más innovador, ¿no? La saga Fuga de JB, sin duda. Pero a la vez también muy gallego y entonces, bueno, a mí me entusiasmó en su momento, querría volver a hablar de él, porque en este programa lógicamente no había hablado, y lo dejo ahí en el aire, quizá en los próximos meses, si tengo tiempo y si me encaja todo y haya oportunidad de nuevo de retomar la figura de Torrente Ballester, ¿no? Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en Los gozos y las sombras, pero no es una opción reduccionista, porque como has dicho, primero es una obra fundamental en la obra de Torrente, es una obra fundamental en general, es que además son en total 1000 y pico páginas, de manera que es todo menos reduccionista. Tenemos lectura, si además le añadimos, como comentaremos luego, la serie televisiva, tenemos entretenimiento y para rato, para unas buenas vacaciones. Alberto, que has hablado del galleguismo. Yo no sé, quería hacer esa pregunta. El galleguismo de Torrente Ballester se denota mucho en la escritura de Torrente Ballester, que es procedente de Galicia. Sí, absolutamente. Es que hay 100.000 razones. Primero, porque en el caso concreto, y me circunscribo de entrada a Los gozos y las sombras. El entorno es un pueblo imaginario, pero inventado por la Nueva del Conde, pero que tiene claramente unas raíces. Todos los expertos en la obra de Torrente han hablado de que ahí está Bueu, un pueblo marinero que está cerca de Pontevedra. Luego el microcosmos es claramente gallego. La ambientación en cuanto a naturaleza, clima, ya hasta me atrevería a decir un cierto estado de ánimo es Galicia. Toda la tradición, porque esto es muy rico en Torrente,
toda la tradición que incorpora, tradición literaria, tradición cultural, tradición mitológica, que es muy rica en todos los ámbitos. Torrente era un señor que había leído mucho y se le nota. Tiene también una dimensión gallega muy, muy clara, ¿no? Y luego yo he leído, como siempre, hablábamos también la semana pasada, pues a propósito de, precisamente para documentar estas reseñas, ¿no? He leído un trabajo sobre pues, los términos gallegos en la obra ya no en Los gozos y las sombras, sino en la obra de Torrente. Y es de todo, hay todo tipo de cosas, desde los apellidos de los personajes, que son claramente gallegos, hasta las toponimias, hasta los términos, los vocablos, las expresiones que en ocasiones utilizan sus personajes. Es extraordinariamente gallego. Y además, luego, en el caso concreto de Los gozos y las sombras, aparte de todas estas variantes que acabo de apuntar, hay una muy clara, que es que la historia de España, que está, porque hay como dos planos en Los gozos y las sombras, ahora los comentaré, el plano más o menos de las historias personales de los personajes, el devenir en la vida de las circunstancias, las relaciones de la vida privada, íntima y personal de los diferentes protagonistas, pero en paralelo está la circunstancia social, que en el caso de Los gozos y las sombras es esencial para la comprensión de la novela y para el disfrute de la novela. Y en ese retrato, en esa fotografía de la época, hay una fotografía en concreto de la Galicia y de los movimientos sociales, económicos, políticos, laborales, los conflictos de la Galicia de los años 30, de las semanas, los meses, incluso en algún caso al principio son casi los años, pero al final acaba siendo las semanas inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil. De manera que ahí también conocemos la realidad gallega desde el punto de vista, insisto, político, social, económico, etc. Hay también un estudio muy interesante precisamente acerca de esto, ¿no? Digamos, la dimensión sociológica de Los gozos y las sombras, la realidad social y económica, un estudio del que yo me he nutrido a la hora de preparar la reseña y luego comentaré, hablaré de él, pero que sobre todo, como casi todas estas cosas que hacen los eruditos, los expertos, los académicos, frente al descrédito que tiene en este momento el saber, te enriquecen la lectura. La lectura tiene un primer plano apasionante, novela, diríamos, decimonónica, de un fluir de personajes, de historias, etcétera, muy atractivo, una relación muy poderosa, pero luego está toda esta otra vertiente que en Los gozos y las sombras es sustancial, de conocimiento de la realidad, y por tanto alguien que te muestra todo lo que hay escondido. Tú puedes leer la novela y quedarte en el primer plano, y ya sería muy fecunda esa lectura, pero lo que hay por debajo, y todos estos autores que yo ahora comentaré, ¿no?, que yo he consultado, pues te lo enriquecen, no tanto el estudio del gallego en Torrente como la realidad socioeconómica subyacente a la trama de Los gozos y las sombras. Sí, sí, muy gallego. Ilústranos un poco más en torno a esta novela. ¿Cuándo la escribe Torrente? Supongo que ha habido ya muchas ediciones desde que se publicara por primera vez. Es una novela de éxito. Decías tú que una novela, seguramente sentías, ¿no?, dentro de la novelística española. Ilústranos un poco en torno a ello, cuándo surge, cuántas ediciones, y bueno, no sé si incluso nos puedes mostrar las que nos vas a comentar hoy. Claro. Los gozos y las sombras son 3 libros, se publican por separado 3 libros, en el año 57, en 1960 y en 1962. El señor llega, donde da la vuelta al aire, donde da la vuelta el aire y la Pascua triste. Desde entonces, claro, como sugieres, al ser una obra mayor, pues obviamente ha sido objeto de 50.000 reediciones, ¿no? Las ediciones de Alianza Editorial son las clásicas, son las que yo la leí en su momento. En este momento las hay incluso no, por supuesto, las hay también en bolsillo. Como ya comenté otras veces a propósito de Alianza Editorial, que es una editorial esencial en mi época, en donde se ha publicado toda la literatura española y universal de entidad, y no solamente la ficción, sino el ensayo, la obra de Zoe, pienso ahora en este momento, es que tantísimas obras, ¿no?, todos de una determinada edad, a partir de una determinada generación, nos hemos acercado en gran medida a la literatura contemporánea a partir de Alianza Editorial. Para mí hoy ya me resulta ilegible, porque los tomos tienen una letra muy pequeña, y entonces dentro de las reediciones hay una de 2007, que es la que yo he releído en este momento, que aparece en un solo volumen. Coméntame, como siempre, si la luz que entra por la ventana del internet. Bastante bien, bastante bien. Parece incluso luz gallega. Sí, es una edición, ya se ve el libro, muy voluminosa, de Alfaguara, incorpora obviamente los 3 tomos, más de 1.200 páginas, se presentó por primera vez en el año 2007, insisto, es una edición con tapas duras, con cinta separadora, muy cuidada, muy bonita, y esta misma edición de Alfaguara, por supuesto las de Alianza Editorial han conocido, no te podría decir una cifra, pero
infinidad de reediciones, y esta de Alfaguara también, y la han reimprimido de manera relativamente reciente, en el año, a principios de 2019. Yo creo que también, quizá a lo mejor teniendo en cuenta estas efemérides, etcétera, y también ha tenido, en concreto en enero de 2019 coincide con los 20 años del fallecimiento de Torrente, ¿no? Entonces yo creo que con esa excusa la volvieron a reimprimir, bueno, son estos clásicos, además en gran medida, yo creo que todavía se sigue leyendo en los institutos, y por lo tanto es un libro o sugiriendo, recomendando, es un libro que tiene garantizadas las reediciones permanentemente. Y luego además yo querría traer la referencia que tú has apuntado de la serie, ¿no? La serie de televisión. Desgraciadamente yo no he tenido tiempo, así como la semana pasada sí que había hablado que Fortuna de Jacinto la pude volver a ver. En el caso de la serie no ha sido así, no he podido. Por lo tanto, tengo un recuerdo muy vago, muy intenso. Luego lo comentaremos cuando llegue el momento de hablar de la serie. Es una serie del año 82. Yo la recuerdo en blanco y negro, Alberto, pero supongo que no sería en blanco y negro, pero yo recuerdo esa serie, no sé por qué la recuerdo en blanco y negro. Es en color, se puede encontrar entera. Esa fecha, vamos, segurísimo que era en color. Sí, se puede encontrar, la pueden ver los oyentes entera, porque está de nuevo, como hablábamos la semana pasada, en la excelente página de Radio Televisión Española. Entonces, me parece que son 13 capítulos de 1 hora. Y bueno, la crítica la ha puesto de maravilla. Yo la recuerdo extraordinariamente en su momento, pero ahora no he podido volver a verla. Sí tengo un recuerdo, luego hablamos, un recuerdo imborrable de Charo López en particular, pero luego también esto que hablabas de Galicia, ¿no? La ambientación muy gallega, la humedad, la lluvia, ese clima que no solamente es meteorológico y que está en la novela, y luego unas ideas que ahora comentaré a propósito de los ejes básicos de la novela, que es la idea que yo la recuerdo muy vivamente, una idea de violencia soterrada. Quien la dirigía era, estaba trabajando Charo López, yo creo que uno de los grandes papeles que ha hecho Charo López en su vida. Eusebio Poncela también le recuerdo, Carlos Larrañaga creo que también estaba. ¿Pero quién dirigía esta serie? Rafael Moreno Alba, y están todos, claro, actores, están los 3 papeles principales, los 3 que has mencionado, pero luego por ejemplo están todos aquellos secundarios españoles también, Cafarel, que bueno, para la gente joven no les diga nada, ¿no? Pero Rafael Alonso, y está Berta Riaza, y está Rosalía Dans, y está Pilar Bardén, que estamos hablando de hace 40 años, muy joven, ¿no? Bueno, hablamos luego, si te parece, de la serie. Vamos a seguir hablando de la novela. Tú comentabas que realmente se puede disfrutar muchísimo más de esta novela si hay un conocimiento, ¿no? También de cómo era pues esa parte, digamos, histórica, sociológica, ¿no? De todos esos años en que transcurre la novela, pero que ya, así de entrada, hay una buena trama, un buen argumento, y si te parece podemos detenernos, ¿no? En ese argumento de la novela de los gozos y las sombras. Realmente, ¿qué es lo que se cuenta ahí? Se centra la acción en un pueblo costero gallego, inventado, pero con un correlato real, como decía hace un rato el BOE, que identifican los expertos. Además, tenemos esas semanas previas, meses también, a la guerra civil, al estallido de la guerra civil. Parte de lo que se nos cuenta contiene, digamos, por vía metafórica, esta noción del estallido, de la violencia, de la olla a presión. Aquel pueblo, que es una olla a presión, como ahora hablaremos, y funciona como metáfora de lo que va a ocurrir en el resto de España a los pocos meses, a las pocas semanas. Hay digamos, un núcleo central que gira en torno a un clan, que es el que ha, entre comillas, dominado el pueblo durante generaciones, el clan de los Churruchaos. Son 4 familias: los Deza, los Aldán, los Sarmiento y los Quiroga. Al frente de ellos está la gran matriarca, doña Mariana. En la serie el papel lo hace Amparo Ribelles, un nombre que tampoco les dirá nada a nuestros oyentes más jóvenes. Unas grandes de la escena española, doña Amparo Ribelles. Actuación en España, femenina, ¿no? Y bueno, es un pueblo que se ha levantado en torno a la pesca, y un imperio, vamos a llamarlo así, de los churruchaos también en torno a la pesca. Y bueno, la novela nos cuenta cómo progresivamente ese dominio digamos, del clan se va desplazando hacia otro frente. Cayetano Salgado, la fidelidad, la pleitesía que el pueblo entero rendía a doña Mariana y a su clan,
se va desplazando a, digamos, el representante de la burguesía moderna, que ya no depende en su prosperar en la sociedad, ya no depende de la sangre, de la herencia, del abolengo, esta cosa tradicional de la hidalguía, sino que depende del dinero. El capitalismo que surge a borbotones en el mundo entero, en España en particular, y en Galicia en particular, muy atrasada en esa época, surge a través del capitalismo industrial, a través de un desplazamiento de la pesca, que era el núcleo de la riqueza de la pesca y, digamos, las posesiones en la tierra, se desplaza hacia los astilleros, se desplaza hacia las primeras industrias. Entonces, la historia que se nos cuenta es ese conflicto en un plano macro, que es el que permite la lectura sociológica, pero sobre todo, de entrada, y es lo que interesa en la historia, el plano micro, es decir, esas tensiones, esas cosas de pueblo, ¿no? En donde están las intrigas locales, las ofensas, las venganzas inmemoriales, los rencores, los desprecios, los odios, las tensiones, la violencia, los agravios, los secretos que están ahí desde hace generaciones, y por supuesto, porque hay mucho erotismo en la novela, las pasiones desbordantes, los amores contenidos, adulterios, amantes ocultos, seducciones prohibidas, efusiones sentimentales muy encendidas. Yo recuerdo también, y hago un paréntesis, y ahora vuelvo con la trama, recuerdo también de la serie, en mi recuerdo está ese erotismo evidente, y Torrente Ballester decía que era mucho más, y lo es, en lo que yo recuerdo, a pesar de que yo tengo un recuerdo de la serie muy intenso, ¿no? Había mucho más erotismo en su novela, decía, que en la serie, pero todo el mundo recuerda ciertas imágenes de Charo López inolvidables para cualquiera que haya visto esa serie, e inolvidables para cualquiera que haya visto esa serie con 20 y muy pocos años, ¿no? Pero entonces esta tensión subyacente o soterrada a la vida del pueblo adquiere un especial protagonismo con la llegada al pueblo de Carlos Deza. Carlos Deza es, diríamos, el elegido por doña Mariana para sucederla al frente del clan. El problema, por decirlo así, es que Deza es un intelectual, y fíjate que digo un intelectual con un cierto tono despectivo. Claro, no es alguien que sea capaz de enfangarse en las luchas de poder, ¿no? Es un psiquiatra, ha estudiado psiquiatría en Viena, hay mucha presencia del psicoanálisis, de Freud. Torrente, como digo, está impregnado de todas las teorías sobre literatura y dominantes en la época, y se nota en el libro. Y entonces, bueno, pues ahí surge el posible conflicto. Carlos es un poco, en ese sentido, pusilánime, tiene que enfrentarse a Cayetano. Cayetano es el papel que hace Larrañaga, y en un papel que le va... Vamos a hacer un poco de cotilleo. Carlos Larrañaga, hermano de Amparo Ribelles. Y Amparo, sí, esas familias de teatro. No han visto esa serie, que no conocen a estos pedazo de artistas profesionales de la escena española que, bueno, que se pongan un poco al día, ¿no? Porque... Y bueno, pero es que son esa familia de actores y actrices que son segundos matrimonios, son hijos que comparten un padre o que comparten la madre, pero no los dos. De hecho, hay un cotilleo sobre Ribelles y Carlos Larrañaga porque son enemigos en la novela, y había cierto, al parecer, yo no lo recuerdo, pero he leído que había un cierto morbo de las escenas, y al parecer no comparten escenas y compartieron rodaje solamente, no sé si escasos minutos, ¿no? De manera que no hubo ninguna posibilidad de cosa rara, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la historia. La historia es el conflicto, en el sentido literal, el transcurrir de la vida del pueblo durante unos cuantos años, meses, inmediatamente previos a la guerra civil, el conflicto entre la familia de los Churruchaos y el poder emergente de Cayetano, y luego con una pléyade de secundarios que articulan la trama, las tensiones, las intrigas en la vida del pueblo. Están Clara, dos hermanas, Clara e Inés Aldán. Clara va a ser el desencadenante del conflicto, de una vertiente del conflicto, porque diríamos que ambos personajes, Carlos Deza y Cayetano, pues pueden, vamos a decirlo así, no es exactamente así, ¿no? Pero tampoco puedo matizar, se disputan el interés de Clara. Y luego está el hermano de ambas, está doña Mariana, que es un personaje muy interesante, Rosario la Galana, luego hay muchos personajes del pueblo, la Galana, sí. Luego hay los personajes típicos del pueblo, el casino, entonces está el juez, el farmacéutico, la mujer del farmacéutico, don Baldomero, el farmacéutico. Hay una idea coral muy parecida, o sea, que se encuentran reminiscencias de novelas de Baroja, por ejemplo, y muy clara vinculación, incluso también en la traslación,
a la televisión de La Colmena. La Colmena se había publicado en España un poco antes de que apareciera el primer volumen de Los Gozos y las Sombras. Y la película de La Colmena, con esta cantidad de personajes, el lugar, el café en donde se encuentran, las tensiones, la presencia de la mujer, una época, es decir, también un retrato de una época, clarísimamente, ¿no? Entonces, bueno, la trama no tiene en principio más cosa que esto, el desarrollo durante unos años de la vida del pueblo, con esas tensiones y con esa lucha por el poder, un mundo que se acaba, un mundo que es un mundo, por cierto, si hablamos ya de la dimensión socioeconómica, fíjate que hemos hablado de la pesca y hemos hablado de los astilleros, es decir, cómo el sector primario, la agricultura, la ganadería, etcétera, van cediendo poco a poco su papel a una industria emergente. En el caso de Galicia, además, es muy descriptiva, ¿no? Porque la vida de Galicia es así, ¿no? Bueno, hay muchos datos interesantes, pero bueno, en definitiva, por centrarnos en la trama sería fundamentalmente esto, y si luego, si quieres, paso a hablar de los otros planos sobre los que... Vamos con ello, porque como siempre vamos más de tiempo, Alberto. Bueno, hablabas de La Colmena, otro gallego ilustre, Camilo José Cela, ¿no? También sí. Quería hacer ese apunte. Vamos, si te parece, con los aspectos literarios que destacarías, que reseñarías de Torrente Ballester. Hablábamos o comentábamos así un poco de pasada al principio, que realmente fue un gran innovador en la novela, sobre todo con la saga Fuga de J.B. Háblanos un poco de cómo escribe Torrente Ballester, algunos aspectos literarios que tú destacarías. Yo creo que están en él, creo, y de nuevo con ese matiz de prudencia del que no es experto, ¿no? Simplemente como lector, yo creo que están en él las dos vertientes. No hay, por supuesto, esta idea, digamos, decimonónica, ¿no? De novela que cuenta de una manera, con un argumento que se va sucediendo, con una línea argumental, en este caso también poderosa, que se sigue con mucha facilidad. Víctor García de la Concha, en el prólogo de no sé cuál de las ediciones de la novela que yo he manejado, en uno de esos prólogos dice que Torrente no le gustaban mucho las etiquetas de realista o de costumbrista, ¿no? Yo, sin tener ni idea, me parece realista porque retrata la realidad del pueblo y relata la realidad del alma, porque hay una vertiente de psicologista, diríamos, de la novela, del alma y de la vida de las personas, por tanto realista es claramente, y a la vez es también costumbrista porque conocemos las costumbres, los rituales sociales de una comunidad. De manera que eso está, el encaje con, diríamos, el esquema convencional de la literatura decimonónica, un narrador omnisciente que controla todos los extremos de la trama y nos va presentando, la estructura, como decía, lineal, el énfasis en los detalles que configuran un fresco muy rico del pueblo, por extensión de Galicia, de España y en definitiva universal, porque las pasiones, las fuerzas que mueven a los personajes pueden ser leídas y pueden ser identificadas por un lector de cualquier sitio, la fotografía de la realidad social, el lenguaje cercano a la cotidianidad de la gente en la época, todo eso, por ejemplo, esa cosa tan de novela decimonónica del cuestionamiento de las formas convencionales de la sexualidad, el matrimonio, la aparición del adulterio, todo eso es, diríamos, muy claro. Pero a la vez sí que está esta otra dimensión de experimentación, que en el caso de la saga Fuga, casi es un delirio, diríamos, ¿no? Casi es un disparate, que el pueblo que sale, que vuela, ¿no? Y, bueno, ya contaremos, espero que en los próximos meses podamos hablar de la saga Fuga, es un libro también fascinante. Esa idea de experimentación, yo también he leído que Torrente había leído y con detenimiento a Proust y a Joyce, por lo tanto conocía, digamos, esas técnicas. Hay constantes cambios de perspectiva. De repente estamos hablando de lo individual, el foco se pone en lo individual, lo personal, y de repente se expande y hablamos de lo colectivo. Y luego volvemos a tomar la trama en lo singular. Hay, en algunos momentos, singularmente al empezar y al terminar de la obra, pero también en algunos interludios entre capítulos, una especie de voz anónima que habla y que nos cuenta que quizá pueda ser el pueblo, el propio pueblo, el que está hablando, y eso no es tan convencional. Hay un uso de los diálogos que puede parecer más tradicional, pero a la vez es decir, Los Gozos y las Sombras es fundamentalmente una novela de diálogos, una novela dialogada. Por tanto, aunque sea un poco pobre decir esto, aquel que se asuste por las 1200 páginas, que entienda que en tanto que hay mucho diálogo se avanza muy rápidamente en ese sentido. Y luego hay otra vertiente, yo creo que de experimentación muy clara, que es esto que apuntaba hace un rato de la cultura, la mucha erudición
subyacente y que aflora. Entonces, sin abrumar, porque no es una novela intelectual en este sentido. Hay muchas dimensiones, pero prevalece la trama, evidentemente, pero por debajo hay un montón de referencias a teorías, a autores, a ideas filosóficas. Deza, este psiquiatra pusilánime, es fundamentalmente un filósofo que vive angustiado por el sentido de su existencia y, por tanto, en sus apariciones aparece también está como nimbado por una nube de reflexión y de análisis, etcétera, que aprovecha Torrente para incorporar ideas filosóficas, acontecimientos históricos, y luego todo lo gallego, tradiciones, leyendas, costumbres muy locales, ¿no? Luego está también esta idea de, sí, efectivamente hay una trama principal, pero hay infinidad de múltiples subtramas, esto de novela coral, cada personaje que está muy bien diseñado desde el punto de vista de la psicología, porque conocemos su alma, sus sentimientos, se detiene Torrente en cada uno de ellos. Cada personaje tiene su historia, y su historia deriva de la principal, son como ramas del tronco principal que se abren, se desarrollan y se vuelven a cerrar. Esta idea de esta condición, diríamos, coral de la novela. Y luego también, a mí me parece, insisto que soy un absoluto profano y no sé si esto es una novedad o es una novedad, pero a mí me parece muy intenso lo del erotismo, la novela. La presencia de... Hay un mundo que está conectado con la idea de la violencia. Es un mundo de pasiones. Además no se suele dar esto, yo creo, en la novela española. Por lo menos a mí, ahora que lo pienso, no me viene a la cabeza ninguna novela en la que se destaque precisamente ese aspecto. Yo creo que tampoco son... Claro, yo no tengo el conocimiento suficiente como para decir si en las novelas hay o más novelas que en donde esto sea tan notorio. En el caso de Los rostros y las sombras es evidente. De hecho, yo el recuerdo que tengo de la película, uno de los recuerdos poderosos es este. Porque fíjate que en parte, no quiero destripar la trama, ¿no? Cayetano es el hombre que todo lo compra, es el poder del dinero. Lo compra todo, compra voluntades, compra objetos, compra bienes, compra tierras, compra pazos, que deja de ruir porque no le importa, y compra seres humanos, sobre todo mujeres. Entonces, esta idea del sexo, en el caso de Cayetano, asociado a la violencia, asociado a al dominio, está muy, muy presente. Entonces, esa es una manifestación muy clara, esa actitud, diríamos, depredadora de Cayetano. Yo recuerdo, incluso en el recuerdo, por supuesto en la época, pero incluso en el recuerdo, me irrita, me genera una sensación de malestar el personaje de Cayetano. Sí, de Larrañaga, ¿no? En la novela, ¿no? Esta idea de... Lo he repetido alguna que otra vez, ese personaje chulesco, ¿no? Prepotente, yo creo que sí, lo ha repetido en alguna que otra ocasión, o lo repitió cuando vivía. Y eso enlaza, fíjate, en una vertiente negativa, enlaza con otra parte que es más neutra, que es esta idea de, diríamos, impulsos naturales. En una Galicia muy primitiva, porque la España de los años 30 era una cosa primitiva, pero la Galicia de los años 30 era medieval. Y eso está fantásticamente descrito en la novela. Entonces, en una Galicia primitiva es un mundo de pasiones, de impulsos oscuros que están ahí. Reprimidos, y le añades el sometimiento, el juego de poder, esta idea de animalidad muy primaria, ¿no? De represión. Entonces, bueno, tienes la figura de Cayetano, pero también el farmacéutico don Baldomero, que es un hombre melancólico y tristón, pero que tiene una especie de furor sexual. En paralelo, la frigidez, pero de una imaginación, la frigidez, vamos a llamar, de su mujer, doña Lucía, vamos a llamar la frigidez real, práctica, pero a la vez de una ardiente imaginación. Eso está presente. Luego Rosario, la galana, que es la carnalidad personificada. Inés, la hermana de Clara, contenida. Pero en esa contención hay algo de deseo y hay mucho de sexual. O las beatas del pueblo, con su represión, que también tiene una lectura desde el punto de vista del sexo, digamos. Por supuesto, la figura del deseo y de la autosatisfacción. Hay un episodio de una novela y que ha pasado a la serie vamos a llamarlo así, de autosatisfacción de Clara con Charo López. Y luego Carlos, que es este personaje intelectual muy frío, muy inhibido, casi podríamos decir reprimido, y que lee cosas relacionadas con el psicoanálisis. De nuevo lo conectamos con el sexo y con el erotismo. En general, la novela es de una voluptuosidad, a mi juicio, rara para la época.
No sé cómo podría haber sido leída en el año 57 cuando apareció el primer tomo. Cuando además todavía la censura funcionaba, yo creo que funcionaba bien, ¿no? Intensamente. No, historia, fíjate, no he leído nada acerca de cómo haya podido pasar la censura a la novela, pero efectivamente es muy intensa y es un factor, a mi juicio, novedoso y que, si hablamos desde la perspectiva literaria, pues bueno, son algunos enfoques que hacen la novela muy rica. Esa trayectoria, un libro que se lee desde el punto de vista lineal, pero que además tiene todas estas cuestiones. Pero no obstante, no querría dejar de comentar esos otros planos objetivos, esta apertura del libro a frentes como ya hemos hablado del psicológico, pero también al frente económico, el laboral, el social, el político incluso, porque está la guerra civil en germen ahí presente, aunque no se mencione abiertamente. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de que desde el punto de vista económico estamos hablando de un paso, de una revolución, una llegada de una revolución industrial a Galicia, una llegada tardía, lógicamente, pero el paso de una España bueno, de la aristocracia local, de la hidalguía, insisto, no ya decimonónica, sino casi medieval, que en el caso de Galicia se sustituye con retraso por esta burguesía, por esta riqueza, estos nuevos ricos que traen las fábricas, que traen el dinero. El caso de Galicia es muy significativo. Yo, quizá algunos oyentes ya lo he dicho aquí, lo sepan, yo soy de Vigo, ¿no? Y en Vigo, claro, hay por ahí unos datos, yo no lo recuerdo, no lo he podido contrastar también ahora, ¿no? Pero yo siempre he leído o he sabido que Vigo fue la ciudad europea que más creció en el siglo XX, ¿no? Porque Vigo era un pueblo pesquero a principios del siglo, o a finales del siglo pasado. Y claro, ahora es uno de los grandes puertos de Europa, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por la llegada de la burguesía, en el caso concreto de Galicia, hay mucho capital catalán, en el caso de Vigo, los astilleros, las fábricas, los balleneros, todas las fábricas conserveras, son apellidos gallegos, gallegos, catalanes, Masó, Barreras, etcétera, que se instalaron en Galicia. Bueno, pues todo eso está, y cómo en la novela, ¿no? Y cómo, bueno, incluso en los pequeños detalles. Nosotros entramos en casa de doña Mariana y vemos un punto de lujo, las espesas alfombras, las lámparas lujosísimas, los muebles que contrastan con el resto del pueblo, pero a la vez hay un punto de decadencia que lo vemos ya anticipado. Todo esto son metáforas, pero que están presentes, ¿no? Lo hemos anticipado en la presencia de Deza. Carlos Deza llega al pueblo y se instala en un pazo de la familia, pero es un pazo derruido, gélido, no hay forma de calentar aquello, vive en unas condiciones muy precarias que casi simbólicamente nos están representando que ese mundo que los churruchaos representan está a punto de extinguirse porque el poder irrefrenable, esa prepotencia que presenta Cayetano, esa obscena exuberancia, esa ostentación de dinero, esa exhibición de riquezas, ya te digo, sin límites, es desagradable, ¿no? Esta idea de todo lo compro, todo está a mi alcance, este personaje que Larrañaga lo calca, ¿no? Entonces, bueno, ese es un enfoque muy interesante, ¿no? Luego está la idea social, el conflicto entre clases. Entonces vemos la Galicia pobre, muy pobre, la Galicia feudal, la Galicia de la inmigración, un universo sorprendente. No puedes imaginarte que hayan pasado solo 80 años, en realidad, ni eso, ¿no? Porque está ambientada en los años 30, entonces sí, 80, 90 años, a finales de los años 30, una Galicia de humedad, de frío, sin luz eléctrica, esta cosa de la lluvia permanente, el autobús de línea destartalado que llega a la plaza del pueblo con aquellos viajeros en aquellas cosas de pequeña, cerrada, desoladora, ¿no? Los paraguas negros tan gallegos, las calles, el lodazal de las calles en cuanto llueve, las mujeres y los hombres, pero en el caso concreto de las mujeres, me vino ahora la imagen de las hermanas Deza con sus zuecos por el pueblo, y luego la vida típica de pueblo de todas partes, pero en el caso de Galicia, esta cosa cerrada, clausurada, con las mezquindades, ¿sabes? La ausencia de expectativas, una Galicia antigua y que asocia con una parte más bonita, porque esto es muy negativo, que es toda esta parte mágica de las supersticiones, pero que están tan presentes. Ahora me viene a la cabeza también, basada en una obra de Fernández Flórez, aquella película que no recuerdo ahora cómo es, El bosque animado, con Fernanda, que cuenta también aquel mundo mágico de Galicia, ¿no? Entonces está este retrato, por un lado, de una clase de la sociedad caciquil, retrógrada, insensible, con un trato horroroso a las mujeres, ¿no? Las mujeres víctimas, pacientes, sufrientes de constantes abusos, cargando con hijos ilegítimos, la lujuria soez de los hombres, ese peor retrato de la España rancia que bueno, está ahí presente, ¿no?
Y luego a la vez está la otra parte, la burguesía que nace, el farmacéutico también libidinoso, el maestro desclasado que busca el reconocimiento de los burgueses, el juez corrupto, los comerciantes, el indiano, que viene con la riqueza en Galicia, con tanto, en Asturias, con tanto inmigrante, los primeros nuevos profesionales liberales, y luego están los trabajadores, y dentro de los trabajadores también está el trabajador del campo, en este caso del sector primario, de la pesca, los pescadores, los marineros, con su vida terrible, tienen que salir, hay escenas de la vida del marinero, en donde se la juega en el mar encrespado, hay algunas escenas muy tristes o muy duras, ¿no? Pero luego tenemos la nueva clase dentro del trabajador, que es el proletariado industrial, los trabajadores de los astilleros, y todos los conflictos laborales. En ese sentido, la novela se llena, cuando estamos en estos episodios, se llenan de huelgas, de sindicatos, de manifestaciones, de reivindicaciones, y todo eso está, lo que anticipaba antes, y no quiero dejar de citar al autor, hay un estudio de Luis Velasco, relativamente reciente, de hace 5 o 6 años, sobre esta idea de la economía, la sociedad en Galicia, y hay un dato que yo he sacado y que quiero comentar, lo incluyo en la reseña, a propósito de este juego de Vigo como una ciudad que creció tanto en el siglo. Fíjate, en la época, dice el estudio de Luis Velasco es sobre la realidad social y económica de Galicia en Los gozos y las sombras. Es decir, es una monografía específica sobre los asuntos. Dice que, obviamente, en esos tiempos la población gallega era sobre todo rural, muy descentralizada, solo, es el dato de Velasco, el 5% de los núcleos de la población contaban, solo el 5%, con más de 200 habitantes. Imagínate qué mundo. Entre 1900 y 1930, la población de las ciudades pasa de un 9% a un 15%. Eso lo cuenta, eso están los gozos de las sombras. Estamos en los años 30 y hay excursiones, por decirlo así, de algunos de los personajes que van a Vigo, etc. Entonces, todo ese mundo es también muy interesante. Evidentemente, un lector convencional, como soy yo, percibe eso, pero no lo degusta. Empiezas a buscar y entras en el estudio de Velasco y dices, qué maravilla, cuánto puedo aprender también de una dimensión que se nos escapa normalmente. Y luego además haces un juicio de valor. Qué talento el de Torrente para, contándonos una historia, en el fondo, dejarnos tantas pistas por el medio que nos permiten conocer tantas cosas de Galicia, de España, del ser humano, de nuestra vida en definitiva. Luego hay esta historia de la vida política, el frente político, que es muy interesante. Porque ahí está la guerra civil, lo estamos viendo, por supuesto, hay personajes de todas de todo el espectro, tenemos las derechas tradicionalistas muy retrógradas, que lo único que hacen es defender o intentar defender sus privilegios de toda la vida, y luego las izquierdas que aparecen en la novela de formas muy variadas, desde el izquierdista, buena gente, idealista, que se mueve por unos ideales, pero que acaba luego dominado por el cacique, porque coquetea con buena fe y acaba siendo superado, hasta tenemos comunistas sin escrúpulos, tenemos un anarquismo, algunos personajes que yo en la reseña le llamo intransitivo, porque no conduce a ninguna parte, es decir, simplemente es el abajo Dios, abajo la patria, abajo el rey, etc. Y luego todos los conflictos, esos conflictos entre las fuerzas de la izquierda en la y por lo tanto, si le asocias el clima de violencia del propio pueblo con las tensiones naturales entre las gentes, el clima político también de tensión, no te sorprende que pocas páginas después de cerrar el libro, si continuara, lo que fuéramos a ver es el estallido de la guerra civil y la brutalidad del enfrentamiento. Bueno, eso es otro libro yo creo que absolutamente necesario, ¿no? Alberto, yo los estoy disfrutando mucho los últimos programas porque estás trayendo literatura española, ¿no? Sí. Y además de autores muy interesantes y que han trabajado mucho, ¿no? En dar a conocer realmente cómo eran aquellos años con descripciones estupendas, ¿no? A través de los personajes, de los paisajes, ¿no? Y la verdad es que esto, pues imagínense los oyentes leer el libro, lo que debe ser. O sea, yo estoy disfrutando ya en este aspecto, en el programa, claro, sencillamente una reseña, pero estos libros para estos momentos, eso que hay más tiempo también, pues un auténtico placer, ¿no? Poder conocernos mejor a nosotros mismos a través de auténticos genios de la literatura española. Esa es la idea, ¿no? Fíjate, no obstante, digo que uno está, cuando dices, claro, estás disfrutando especialmente, no siempre es fácil traer obras maestras. Es decir, uno no lee obras maestras constantemente, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos hablando de Fortunata y Jacinta de Galdós, estamos hablando de Torrente Ballester y Los gozos y las sombras, que son
claro, referencias indiscutibles. No siempre, yo traigo siempre libros que me entusiasman, que me gustan mucho, que me parecen interesantes por muchas razones. Ahora, con esta cantidad de planos, con esta riqueza de frentes, con esta apertura a hilos variados, con esta cantidad de dimensiones que admiten lecturas muy, muy simples y a la vez muy complejas, es decir, con esta cantidad de posibilidades, no siempre es fácil. Sí que, bueno, no todas las semanas, pero todavía nos quedan, yo creo que de aquí a Navidades, algunas referencias de esta entidad. Otras no lo serán tanto, pero hay alguna referencia de esta entidad en las semanas que nos quedan antes de Navidades, y luego ya retomaremos la vía normal de libros interesantes, libros mejores, libros... y de vez en cuando caerá algún clásico, caerá alguna obra maestra. No hay ninguna premeditación en mí. Yo leo lo que me apetece y, como he dicho otras veces, y luego los voy colocando las reseñas a medida que van saliendo. Y tan grandes obras maestras son que, bueno, yo creo que también un hecho que lo denota es que han dado lugar también a muy buenas series televisivas. Claro, bueno, sí, sí. La semana pasada, que quizás esa Fortuna de Jacinta, pues a ti no te había gustado cuando la viste, ¿no? Ahora al hilo de releer de nuevo la novela. Pero bueno, es una serie televisiva que tuvo muchísimo éxito en su momento. Esta de Los Gozos y las Sombras, yo recuerdo un seguimiento exhaustivo y total con las personas que yo me relacionaba, que bueno, que era llegar al momento de la serie, estaba todo el mundo pendiente, ¿no? De ver allí a Charo López espléndida y bueno, a toda esa esos buenos actores y actrices, ¿no? Al oyente actual hay que decirle que efectivamente la serie es interesante, tuvo un extraordinario éxito de audiencia, pero hay que recordarle que en el año 82 en España había 2 cadenas de televisión, lo que quiere decir que, claro, se estrechaba la posibilidad de... había 2 cadenas de televisión y, por supuesto, no había todas las posibilidades de ocio electrónico de las que hoy dispone cualquier ciudadano con un móvil, ¿no? De manera que, claro, las audiencias no lo recuerdo, pero probablemente muy millonarias, ¿no? Entonces, claro, toda España veía, toda España estaba, y además, si además la serie era de calidad y con el aliciente de aquellos personajes, de aquellos actores, además, pues evidentemente toda España estaba conectada a determinadas horas viendo la serie, ¿no? Pero bueno, yo sí, ya os digo, ya digo, no recuerdo demasiado, más allá de estas cosas muy generales, la violencia, el clima gallego, la prepotencia del señorito, el erotismo, pero no recuerdo mucho más. Sí que está al alcance de cualquiera porque la página de Radio Televisión Española tiene todas las series y esta, por supuesto, la tiene. Alberto, que bueno, yo no quiero dejar pasar tampoco esta ocasión de estar dedicando un programa a Torrente Ballester y a Los Gozos y las Sombras que ya lo hemos comentado, pero así un poco más de pasada, que Torrente Ballester fue ciudadano salmantino, quiero decir, que hizo de Salamanca su segunda patria chica, ¿no? Y que de hecho falleció aquí Torrente Ballester a finales de los 99. A finales de los años 90, y bueno, sé que también que tenía muchos hijos, tenía familia numerosa, y en Salamanca pues es muy reconocida, ¿no? La figura de Torrente Ballester, que hay además una cafetería que es también muy emblemática en Salamanca y que alberga una estatua de Torrente Ballester, porque era además el sitio donde iba a tomar el café, ¿no? Así es, y un catedrático de instituto en Salamanca, claro, y por tanto una vinculación con el mundo educativo enorme, claro, sí, un personaje de una presencia gallego, obviamente, pero de una presencia salmantina muy significativa, sí, por supuesto. Alberto, ya casi para concluir, a no ser que me quieras añadir alguna cosilla más, pero bueno, hablabas antes de ese mundo mágico de Galicia que también aparece, ¿no? No sé si las músicas, las canciones. Supongo que no vas a optar por traer una canción gallega, sería demasiado fácil. Seguro que nos vas a hacer una propuesta también bien interesante para la canción que va a despedir el programa. Bueno, en la novela hay muchas referencias a Chopin, no a ninguna obra en particular que yo recuerde, pero sí a Chopin. Por tanto, yo en una primera instancia había decidido que fuera Chopin, ¿no? Y va a ser Chopin la ilustración musical del día. Dicho eso, mi intención había sido, en su momento, poder ver la serie y ver qué es lo que hay en la serie desde el punto de vista de música, porque intuía que probablemente habría algo relacionado con Galicia. La página de Radio Televisión Española, que es espléndida y contiene mucha información, aparte de tener las 13 emisiones de la serie, contiene mucha información sobre la serie, no contiene, sin embargo, ni en la televisión, en la página de Radio Televisión, ni en otras páginas he encontrado información relevante sobre la banda sonora. Sé que el compositor es un compositor gallego, Nemesio García Carril. He podido encontrar por ahí diferentes vídeos con música,
páginas en las que se habla, pero no me han resultado fiables, y como no he visto del todo fiables, y como no he visto la serie, recientemente no puedo opinar, ¿no? Se habla, por ejemplo, de Negra Sombra, un clásico gallego, que me hubiera gustado, si efectivamente está en la serie, me hubiera gustado ponerlo y ver cuál es la versión. No he encontrado en internet si está de verdad o no, más allá que alguna alusión que hace alguien, pero no sé si está bien documentado o no, y no he encontrado en cualquier caso de haber esa versión, cuál es y quién es el que la interpreta. De manera que he optado de nuevo por Chopin, y bueno, dije, pues como no se cita ninguna, voy a coger una cualquiera. Y buscando los gozos y las sombras, hay en YouTube un vídeo en donde se hace una especie de tráiler de la serie, que se ilustra con una pieza de Chopin muy conocida, pero no sé siquiera si está en la banda sonora de la serie, tampoco. Entonces, con esas cautelas, la presento. Es el estudio Opus 10, número 3 en mi mayor, que es conocido como Tristeza, en una interpretación que también desconozco, porque no sé exactamente quiénes son los intérpretes, con un violín en primer plano, y bueno, bellísima, porque la pieza es muy conocida, la oyente la va a reconocer en cuanto empiece a sonar. Y entonces simplemente el vínculo, para ser muy cauteloso, el vínculo es que es una pieza de Chopin muy bonita, y Chopin es citado con una relativa frecuencia porque se toca el piano y, bueno, un vals de Chopin, y sale varias veces, ¿no? Pero nada más. No hay en este caso una conexión más potente, ¿no? Más documentada, más digna. Bueno, pues nos encantará desde luego escuchar esa obra musical, pero será después, si te parece, de que nos leas, recites un pequeño fragmento de esta obra, Los gozos y las sombras. Sí, el fragmento que voy a dejar en el blog será más extenso y tiene más sentido. Es un fragmento inicial de la novela. Aquí no lo puedo leer entero porque nos iríamos de tiempo, y por tanto va a perder parte del sentido al leerlo solamente en un extracto, ¿no? Pero bueno, es parte de esa voz anónima que habla en tercera persona sobre la llegada de Carlos Deza, que es el desencadenante, al pueblo. Muy bien, pues con eso despedimos todos los libros, un libro de esta semana. Adelante, Alberto, y hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene. La venida de Carlos Deza a Pueblanueva del Conde, si bien se considera, no fue venida, sino regreso. La precedieron anuncios y aún profecías, especie de bombo y platillos con los que se quiso, como de acuerdo, rodearla de importancia. Y hubiera estado bien si las esperanzas levantadas con tanta música no hubieran de ser desbaratadas luego por el propio interesado. Pero la música y la bambolla estuvieron de más. Carlos se fue, o más bien se lo llevaron, cuando era muchacho, y más tarde regresó. El número de los que vuelven nunca es tan grande como el de los que se van, y no puede decirse que todos los que regresan hayan de ser considerados como personajes. Unos traen dinero, automóvil y una leontina. Otros, más modestos, un sombrero de paja y un acordeón. Los más, una enfermedad de la que mueren. Y todos, el acento cambiado y cierta afición a hablar de los que todavía quedan en la emigración, de los que han de volver y de los que ya no volverán, por vergüenza de su mala suerte o porque se han muerto. En cierto modo, todos estos forman grupo. En la calle, los días de feria, o en el casino, si son socios, por haber estado lejos y haber visto mundo. Se les considera, y por la experiencia que tienen, se les consulta sobre las elecciones. O si conviene poner la fuente nueva aquí o allá, o si verdaderamente importa mantener las líneas de autobuses con La Coruña, o pedir al gobierno que de una vez haga el prometido ferrocarril. Pero Carlos ni estuvo tan lejos, ni se ha traído automóvil, ni una leontina, ni siquiera un acordeón. Y si se le pregunta sobre la fuente nueva, se encoge de hombros y sonríe.